Los secretos de civilizaciones perdidas están siendo revelados por primera vez. ¿Qué se esconde bajo la esfinge? ¿Qué acecha dentro de la jungla mexicana? ¿Quién construyó realmente las cabezas de la isla de Pascua? Prepárate para obtener respuestas a las preguntas más importantes. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Descubriendo los secretos de la esfinge. Parte león, parte humano, 100% misterio. Hay túneles secretos excavados en el cuerpo de la legendaria esfinge que van más allá de cualquier explicación. ¿Y a dónde fue a parar su nariz? La gran esfinge de Giza ha estado de pie, o mejor dicho, reclinada, durante más de 4.500 años, custodiando las pirámides con una mirada inescrutable que parece decir que sabe cosas que nosotros no. Desde túneles ocultos hasta un antiguo proyecto de construcción fallido, este enigma de piedra ha sido objeto de especulación, restauraciones e incluso vandalismo. Pero a través de todo ello, dos preguntas siguen vigentes. ¿Quién construyó la esfinge y por qué? Esto es lo que nos dicen los historiadores convencionales. El constructor fue muy probablemente el faraón Kefren, gobernante del antiguo reino de Egipto y el responsable de la segunda pirámide más grande de Giza. Kefren construyó al gran felino entre los años 2558 y 2532 a.C. Originalmente se representaba con el cuerpo de un león y el rostro de Kefren. Todos estos años después sigue siendo una de las estatuas monolíticas más grandes del planeta. Hace 4.500 años, en tiempos de Kefren, las herramientas de bronce e hierro aún no existían. Por eso, los constructores egipcios utilizaron martillos de piedra y cinceles de cobre para esculpir la esfinge directamente de la roca madre de Giza. Los expertos piensan que la esfinge fue tallada a partir de una formación natural que sobresalía del desierto. ¿Puedes imaginarte tallar algo tan enorme solamente con martillos de piedra y cinceles de cobre? Eso sí que es dedicación. Pero aquí hay algo que no sabes. El trabajo nunca se terminó. La esfinge nunca fue completamente finalizada. Excavaciones realizadas en 1978 descubrieron 3 bloques de piedra inacabados que estaban destinados al cercano templo de la esfinge. Además, algunos segmentos de la zanja circundante fueron apenas parcialmente extraídos. Los investigadores incluso encontraron evidencia del almuerzo abandonado de un trabajador. ¿Qué crees que comían los obreros egipcios para almorzar? La cerveza definitivamente estaba en el menú, ya que se encontraron rastros de una jarra de cerveza, pero el resto sigue siendo un misterio. Parece como si alguien hubiera abandonado su trabajo. Es posible que la esfinge no se haya terminado debido a una huelga laboral. Después del colapso del antiguo reino, el complejo de pirámides de Giza y la esfinge fueron en su mayoría abandonados. Con el tiempo, el desierto se adueñó del lugar y la esfinge quedó enterrada hasta el cuello en arena. Durante siglos, todo lo que la gente podía ver era su misteriosa cabeza desproporcionadamente grande, asomándose entre las dunas. Entonces llegó el príncipe Tutmosis IV, quien, según la leyenda, se quedó dormido a la sombra de la esfinge. La esfinge lo visitó en un sueño y le dijo algo como: «Oye amigo, desentiérrame y te haré faraón». Tutmosis despertó y se puso manos a la obra restaurando el monumento y se convirtió en faraón, hablando de la mejor recompensa por una misión secundaria. Si has visto la esfinge en un viaje a Egipto, no fuiste el primero en pensar en visitarla. Griegos y romanos visitaron la esfinge como atracción turística hace unos 2000 años. Querían verla mejor, así que despejaron más arena y construyeron una escalera que conducía hasta sus patas. Pero ¿dónde está su nariz? Las teorías incluyen que las tropas de Napoleón la usaron para practicar tiro al blanco, que extremistas religiosos la derribaron para detener la adoración de ídolos o que simplemente se desmoronó de manera natural con el paso del tiempo. La última hipótesis es la más aburrida, pero también la más probable. Además, ¿realmente necesita nariz un hombre león de 20 metros de altura? Ahora pasemos a la parte jugosa, los túneles y cámaras ocultas dentro de la esfinge. A lo largo de los años, las personas han perforado, excavado y especulado sobre lo que hay dentro de la estatua. Esto es todo lo que saben los expertos. En la década de 1840, Howard Weiss, un hombre que pensaba que la dinamita era una buena herramienta de excavación, cavó un agujero de 8 metros de profundidad en la espalda de la esfinge. Es conocido como el agujero de Pering. Luego está el eje oriental, un pozo encontrado bajo las patas de la esfinge que fue misteriosamente sellado en la década de 1920 y permanece cerrado hasta hoy. El eje A es un agujero en la parte superior de la cabeza de la esfinge. Algunos creen que fue usado para colocar un antiguo tocado, pero nadie lo sabe con certeza. También
bien podría haber servido para ocultar un tesoro. El eje es el único túnel que realmente desciende bajo la Esfinge. Se adentra unos 5 metros por debajo del nivel del suelo. Pero, ¿a dónde lleva? Parece simplemente terminar, lo cual no tiene sentido. ¿Por qué excavarían un túnel hacia la nada? Algunos creen que el eje D conduce a la legendaria Sala de los Registros, una supuesta biblioteca oculta bajo la Esfinge que contendría el conocimiento perdido de la Atlántida. Nadie vivo hoy en día conoce la verdad sobre la Esfinge, pero quizá, si te paras en su sombra, cierras los ojos y escuchas atentamente. Quién sabe, tal vez te susurre un secreto de 4500 años solo para ti. Si pudieras hacerle una pregunta a la Esfinge, ¿cuál sería? Déjamelo saber en los comentarios. El dios Sol furioso de Escandinavia. No quieres enfadar al dios Sol de los agricultores neolíticos escandinavos. Imagina que es el año 2900 a.C. y estás tratando de cultivar alimentos para que tú y tu familia no mueran de hambre en el invierno. El cielo se oscurece, la temperatura se desploma y tus campos se ven más tristes que una ensalada en una parrillada. ¿Qué harías en esta situación? Tus cultivos están en problemas. Creo que deberías hacer algunas ofrendas serias a los dioses, y no cualquier ofrenda. Ellos quieren placas de piedra grabadas con motivos solares, conocidas hoy por los arqueólogos como piedras solares. Hace 5000 años, cuando la madre naturaleza tenía un arranque de furia, las personas no podían quedarse sentadas esperando lo mejor. Tenían que sacrificar algo importante. Arqueólogos que trabajaban en la isla danesa de Bornholm, en el mar Báltico, descubrieron más de 600 de estas piedras solares talladas con intrincados diseños. Cada una es una pequeña pieza plana de esquisto, cubierta con patrones que representan el sol, los campos y las cosechas. Todas las piedras solares fueron cuidadosamente colocadas en un recinto de acceso limitado, también conocido como un pozo ritual, junto a los restos de un banquete ceremonial. Fue una especie de cena ancestral con apuestas muy altas. Lo que los científicos quieren saber es por qué los antiguos agricultores escandinavos estaban tan desesperados que enterraron 600 ofrendas. ¿A cuántos sacrificios humanos equivale eso? Tal vez a 3 o 4. El misterio podría no ser tan misterioso como piensas. La evidencia apunta a una enorme erupción volcánica ocurrida en el año 2900 a.C. Fue un desastre tan poderoso que alteró las temperaturas globales y bloqueó la luz del sol. Sus efectos se sintieron tan lejos como en el Ártico y en la Antártida. Piensa en eso por un segundo. Un volcán tan grande que afectó a todo el planeta. Invierno volcánico. Se desata el pánico. Sacrificios. Según Runa Iverson, de la Universidad de Copenhague, estas piedras solares eran gestos simbólicos destinados a reiniciar la agricultura después de fallos catastróficos en las cosechas. Si tu supervivencia depende totalmente del sol y de repente este te abandona durante meses, debes hacer algo para traerlo de vuelta. A los ojos modernos podría parecer extraño ofrecer piedras talladas a una deidad invisible, pero no deberíamos apresurarnos a juzgar. Hoy en día, las personas todavía tienen amuletos de la suerte, calcetines de la suerte y supersticiones extrañas. Si ocurriera un oscurecimiento global y una falla masiva de cultivos, la gente de hoy probablemente enterraría sus consolas de videojuegos en el patio trasero si pensaran que eso podría agradar a los dioses de la lluvia. Iverson señaló que estas piedras solares no fueron esparcidas al azar, sino que fueron sembradas cuidadosamente en las zanjas como si fueran semillas. El simbolismo aquí es claro y contundente. Si plantar cultivos reales no funcionaba, tal vez plantar representaciones del sol sí lo haría. Lamentablemente, no existen registros escritos del año 2900 a.C. que nos digan exactamente qué ocurrió. La escritura aún no había sido inventada en Escandinavia. ¿Crees que plantar piedras solares logró hacer que el sol saliera de detrás del velo de polvo volcánico? La isla de Pascua es más antigua de lo que cualquiera imaginaba. Las misteriosas estatuas de la isla de Pascua fueron construidas en el año 10.000 a.C. Ahí lo dije, no hay una forma sutil de preparar el terreno para esta revelación colosal. Es un bombazo porque, según la arqueología convencional, las estatuas de la isla de Pascua solo tienen 900 años de antigüedad y fueron creadas por los polinesios que colonizaron la isla. Entonces, ¿quién está afirmando que fueron construidas 11.100 años antes? Ese sería el arqueólogo
arqueólogo alternativo favorito de todos, el señor Graham Hancock. Probablemente ya has visto las gigantescas cabezas de piedra de la isla de Pascua. Son difíciles de ignorar, esos enormes rostros mirando al vacío como si acabaran de escuchar un mal chiste de papá. La isla de Pascua alberga alrededor de 1000 de estas enormes cabezas de piedra, conocidas como estatuas Moai. Y no son solo cabezas, tienen cuerpos completos adheridos a ellas y en su tiempo solían llevar sombreros rojos y cuadrados. Algunos Moai pesan hasta 95 toneladas y alcanzan los 10 metros de altura. Graham Hancock no cree que los Moai fueran proyectos artísticos impresionantes realizados por los polinesios. Él afirma que los Moai ya estaban en la isla de Pascua cuando los polinesios llegaron. Según él, fueron dejados allí por una civilización perdida que existió hace 12,000 años. Espera un segundo. ¿Una civilización perdida de la Edad de Hielo? ¿Una historia secreta oculta en una isla mística? Suena como un episodio de Ancient Apocalypse que, convenientemente, Hancock presenta en Netflix. Pero, ¿de dónde saca Hancock sus pruebas? Seguramente el tipo tiene algo para respaldar sus afirmaciones, ¿verdad? La clave de la teoría de Hancock es un gran plátano amarillo. Afirmó que estudios recientes han demostrado que las plantas de plátano estaban en la isla de Pascua hace miles de años, mucho antes de que llegaran los polinesios. Dado que los plátanos no cruzan el océano nadando por sí solos, Hancock sugirió que fueron traídos por un misterioso grupo de migrantes de la Edad de Hielo. Eso tiene un alarmante grado de sentido, pero Graham va aún más lejos. Ha argumentado que las estatuas Moai son mucho más antiguas que las plataformas de piedra sobre las que descansan. Las estatuas son suaves y están bien elaboradas, mientras que las plataformas parecen un proyecto apresurado de bricolaje, con fragmentos de roca apilados. Su conclusión es que dos grupos diferentes las construyeron. Los fabricantes originales de los Moai estuvieron allí mucho antes de que los polinesios aparecieran. Decir que la teoría de Hancock ha provocado polémica en el mundo de la arqueología sería quedarse corto. El doctor Dale F. Simpson Jr., un arqueólogo del College of DuPage en Illinois, argumentó que Hancock está ignorando evidencia clave. Señaló que existen estatuas de piedra similares en otras islas polinesias como Hiva-Oa y las Islas Revive. Estas comparten características de diseño con los Moai. Tienen cabezas alargadas, posturas similares y manos descansando sobre sus vientres. Un momento. ¿Estatuas similares en otras islas? Ese es un argumento bastante sólido. ¿Cómo explica eso Hancock? La respuesta de Hancock es predecible. Dijo que la influencia de la civilización de la Edad de Hielo obviamente se extendió a otras islas, lo que resultó en que otros grupos construyeran estatuas similares. Es una teoría divertida, pero carece de pruebas sólidas y contundentes. No existe mucha evidencia arqueológica de que humanos vivieran en la isla de Pascua antes del año 900 después de Cristo. No hay huesos antiguos, ni señales de agricultura, ni restos de cerdos o perros. Absolutamente nada. Adivina quién tiene también una respuesta para eso. Graham Hancock cree que la verdadera evidencia está bajo el agua. Según él, la prueba física de los constructores originales de los Moai de alrededor del año 10,000 a.C. está enterrada bajo los niveles de mar que subieron. Está frente a la costa de la isla, por lo que no se ha encontrado. Hancock afirmó que después de que los glaciares se derritieron al final de la Edad de Hielo, todo se hundió, como la Atlántida. Pero si la evidencia está bajo el agua, ¿cómo podríamos siquiera verificar algo de esto? Vamos a necesitar algunos buzos. ¿Tú de qué lado estás? ¿Confías en las teorías alternativas de Hancock o eres del equipo de la corriente principal? Déjame saber en los comentarios y asegúrate de suscribirte antes de que lo olvides. El viaje de una cucaracha a través del tiempo. ¿Te imaginas lo que encontrarías al abrir un libro de 200 años de antigüedad? ¿Un mapa del tesoro? ¿Un mensaje secreto? Bueno, Oliver encontró algo un poco diferente. Una cucaracha viajó una distancia enorme a través del tiempo a bordo de un barco negrero para llegar hasta el señor Oliver Finnegan. Esta extraña historia no trata sobre insectos, sino sobre uno de los momentos más oscuros de la humanidad. Oliver es un especialista de los archivos nacionales. Abrió por primera vez en más de 200 años el registro de un barco negrero francés. Al abrir el polvoriento tomo, en lugar de encontrar un mapa del tesoro o una carta secreta, encontró una cucaracha aplastada. Sí, lo sé. El pequeño bribón logró colarse en los libros de historia. La cucaracha fue nombrada Perry porque, ¿por qué no? El viaje de Perry comenzó en 1743, a bordo de un barco negrero que partió de La Rochelle, Francia, rumbo a la costa de Guinea. Desde allí, este insecto desprevenido se escondió entre las páginas del
del registro cuando la tripulación cambió a otra embarcación en lo que hoy es Haití, con rumbo de regreso a Francia. Sin embargo, el barco nunca volvió a Francia. Fue capturado por corsarios británicos durante la Guerra de Sucesión Austriaca y desviado hacia Plymouth. El registro fue confiscado y se convirtió en parte de una colección de documentos capturados, conocidos informalmente como prize papers. Durante los siguientes 200 años, Perry permaneció muerto entre las páginas. Luego, cuando Finnegan preparaba antiguos documentos para un importante proyecto de digitalización, abrió el libro y vio al insecto. Fue un momento de piel erizada debido a lo inesperado, admitió Finnegan. La cucaracha es más grande de lo que parece en las fotos, por si no te hubieras asustado lo suficiente. Tras consultar a entomólogos, los investigadores identificaron a Perry como una cucaracha americana. Otro nombre es cucaracha de barco, por razones obvias. Estas criaturas se originaron en África y fueron transportadas a América principalmente a través del comercio transatlántico de esclavos. Los intentos de datar a Perry mediante análisis de radiocarbono no tuvieron éxito, pero los expertos coinciden en que es muy antigua. Gracias al microclima del libro, Perry se conservó perfectamente, lo que permitió a los científicos incluso determinar su sexo. La mayor sorpresa para mí fue enterarme de que los libros tienen microclimas. Ahora Perry ha ingresado oficialmente a los archivos. Está fijada, montada en una caja con tapa de Perspex y tiene asignado su propio número de referencia. Cualquiera que se sienta particularmente valiente puede incluso solicitar verlo en una sala especial en los archivos nacionales. ¿Te atreves? La venta de los 10 mandamientos. Cuando Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés, jamás habría imaginado que unas piedras imitadas, 3000 años después, generarían $5 millones en una subasta. Supongo que sí se puede poner precio a la salvación. La roca más antigua conocida con los 10 mandamientos grabados fue vendida por $5 millones. Sin embargo, algunos expertos se estremecen porque ni siquiera están seguros de que la roca sea auténtica. Podría ser una falsificación de 52 kilogramos. Moisés debe estarse revolcando en su tumba en este momento. Fue Sotheby's quien puso la roca en subasta. Sin duda, es la casa de subastas más famosa que conozco. Según ellos, la piedra data de alrededor del año 300 después de Cristo. Richard Austin, jefe de libros y manuscritos de Sotheby's, promocionó el artefacto diciendo que estar frente a él es una experiencia como ninguna otra, una táctica de ventas muy efectiva, pero los expertos no lo están comprando. La historia de cómo esta tablilla pasó de estar enterrada en la tierra a ser subastada en una puja de alto riesgo es, como mínimo, sospechosa. El arqueólogo Jacob Kaplan fue quien documentó por primera vez la piedra en 1943. Sus notas de campo dicen que fue descubierta en 1913 durante la construcción de un ferrocarril en el sur de Israel. En lugar de darse cuenta de que tenían en sus manos un verdadero tesoro histórico, los trabajadores supuestamente la usaron como piedra de pavimento para una casa. Las personas limpiaban sus botas embarradas sobre una antigua tablilla donde estaba escrita la voluntad de Dios. Hablar de un felpudo blasfemo. La piedra reapareció en 1995, esta vez en manos de un comerciante de antigüedades israelí. Eventualmente terminó en el Museo de la Torá Viviente en Brooklyn, donde fue exhibida hasta que el coleccionista Mitchell S. Capel la compró por $850,000 en el año 2016. Ahora, hablemos de inflación. Ni siquiera ha pasado una década y el artefacto se vendió por 5 veces más. Apuesto a que ahora deseas haber invertido en tablillas antiguas en vez de en Bitcoin, ¿verdad? El afortunado ganador de la subasta fue alguien que quiso mantener su identidad en secreto. Aparentemente, planea donar el artefacto a un museo en Israel, una donación bastante costosa, pero es auténtico. Patty Gerstenblith, experta en leyes de patrimonio cultural, calificó el precio de venta como notable y advirtió que la autenticidad de la tablilla es cuestionable. Señaló que no fue encontrada en una excavación arqueológica documentada, lo cual es una gran señal de alarma. Patty también dijo que toda la anécdota de la piedra de pavimento suena demasiado conveniente para ser cierta. Además, las antigüedades provenientes de Israel son notoriamente conocidas por ser falsificadas. Cabe mencionar que esta versión de los 10 mandamientos presenta algunas licencias creativas. Omite el mandamiento de "no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano" y agrega un mandamiento sobre adorar en el monte Gerizim, un sitio sagrado para los samaritanos. Todo esto resulta bastante sospechoso, pero me hace pensar en las verdaderas tablas de los 10 mandamientos. ¿Cuándo serán encontradas? ¿Y cuánto crees que podrían alcanzar en una subasta? ¿1,000 millones? ¿10,000 millones de dólares? Un nuevo secreto en la Gran Pirámide.
La Esfinge podría estar ocultando una biblioteca secreta con libros de la Atlántida. Pero si eso es cierto, ¿qué cosas aún más extraordinarias podría estar escondiendo la Gran Pirámide? Un nuevo descubrimiento nos ha acercado más que nunca a descifrar la verdad ancestral de la pirámide. Incluso después de 4.000 o 3.500 años, la Gran Pirámide de Giza continúa sorprendiéndonos. Los investigadores han descubierto un corredor de 9 metros de largo sobre la entrada de la pirámide, ofreciendo nuevas pistas sobre su estructura interna y sus misterios. Desde el año 2015, un proyecto internacional llamado Scan Pyramids ha estado utilizando técnicas no invasivas como la imagenología por rayos cósmicos y la termografía infrarroja para observar el interior de la piedra de la pirámide. Estas avanzadas exploraciones ya han revelado varios vacíos, incluido este corredor recién detectado justo detrás de una disposición de piedras en forma de cheurón cerca de la entrada principal. Después de identificar el vacío, los investigadores insertaron un endoscopio para capturar imágenes de este pasaje sellado. Básicamente, era una cámara espía, pero desafortunadamente, las primeras imágenes tomadas con el endoscopio no mostraron nada más que oscuridad. Sebastián Procureur, un físico involucrado en el estudio, dijo que todavía no pueden ver con precisión qué hay dentro de la sala. Hablando de suspenso, ¿qué crees que encontrarán cuando finalmente tengan una vista clara? Construida alrededor del año 2560 a.C. bajo el faraón Keops, la Gran Pirámide ha estado envuelta en misterio durante mucho tiempo. El historiador griego Heródoto describió a Keops como un gobernante cruel, pero las fuentes egipcias lo retratan como sabio y benevolente. El propósito del elaborado sistema de cámaras y pasadizos de la pirámide sigue siendo incierto. ¿Sabías que la pirámide de Keops es la única de su época que tiene túneles a gran altura? Parece demasiado elaborado solo para albergar una momia, ¿no crees? Resulta un tanto excesivo. Esta no es la primera vez que los investigadores encuentran vacíos ocultos. En 2017 descubrieron una cámara mucho más grande, de unos 30 metros de largo, aunque su función también sigue siendo desconocida. El egiptólogo Reg Clark, de la Universidad de Swansea, en Suecia, sugirió que el corredor recién descubierto probablemente cumplía una función estructural. ¡Qué aburrido! Tal vez sea cierto, pero sería la conclusión más insípida. Esperemos que pronto encuentren evidencia de que las cámaras ocultas contenían vastas series de baterías alimentadas por una fuerza mística extraída de la Tierra, usada para impulsar naves alienígenas. ¿No crees que esa sería una mejor explicación? El lenguaje secreto de la civilización del Valle del Indo. La escritura del Indo es un sistema de signos y símbolos que hasta hoy nadie puede leer. Estos correos ya llegaban a la bandeja de entrada de Rajesh antes de que hubiera una recompensa monetaria. Ahora, con una gran cantidad de dinero de por medio, gracias a M.K. Stalin, ministro principal de Tamil Nadu, la motivación ha aumentado. Él ha prometido convertir en millonario a quien pueda resolver el antiguo enigma. Pero seré honesto, no creo que nadie vaya a obtener el dinero. La civilización del Valle del Indo, también llamada civilización Harappa, fue una de las primeras sociedades urbanas del mundo, floreciendo hace unos 5.300 años en lo que ahora es India y Pakistán. Estas personas no solo construían chozas de barro, tenían ciudades planificadas, sistemas de alcantarillado y redes comerciales avanzadas, y luego desaparecieron. Hace unos 3.000 años simplemente se esfumaron, sin guerras, sin hambrunas, sin registros de lo que ocurrió. Simplemente desaparecieron, como un ex que deja de responder mensajes, pero a escala civilizacional. Y como si eso no fuera lo suficientemente misterioso, su sistema de escritura completo permanece sin descifrar. Los arqueólogos poseen todos estos textos que podrían darnos pistas sobre el origen mismo de la humanidad, pero nadie puede leerlos. Es increíblemente frustrante para todos, incluso para mí. Aquí te explico por qué la escritura del Indo es una pesadilla lingüística. Normalmente, cuando los expertos descifran escrituras antiguas, las comparan con lenguajes conocidos. Eso fue lo que ocurrió con los jeroglíficos egipcios. Los estudiosos tuvieron la piedra de Rosetta como guía, la cual contenía el mismo texto en 3 idiomas, incluido el griego, lo que ayudó a romper el código jeroglífico. Pero no existe una piedra de Rosetta para el Valle del Indo, y por eso todos están perplejos. La propia escritura no ayuda mucho. La mayoría de las aproximadamente 4.000 inscripciones son diminutas y se encuentran en sellos, cerámica y tabletas. Cada fragmento de texto es ridículamente corto, con una longitud promedio de unos 5
5 signos, menos que un tuit. Los científicos tampoco saben si estos signos representan palabras, sílabas o simplemente son garabatos decorativos. Para complicar aún más las cosas, muchos de los sellos muestran un unicornio junto a un objeto no identificado. ¿Era un símbolo religioso? ¿Un emblema real? ¿Una antigua versión del vive, ríe, ama? Los estudiosos no saben qué pensar. Depende de ti. Así que ponte a descifrar códigos. Una ciudad olvidada, congelada en el tiempo. Cuando eras niño, ¿soñabas con ser como Indiana Jones? ¿Soñabas con descubrir ciudades perdidas? Pedro Guillermo Ramoncelli ciertamente lo hacía. Creció, se convirtió en arqueólogo y ahora ha hecho uno de los mayores descubrimientos de la historia mesoamericana. Una ciudad que se creía perdida para siempre. Bienvenido a Yangola, una ciudad zapoteca perdida durante 600 años y que ha estado escondida a plena vista. ¿Cómo puede una ciudad pasar tanto tiempo sin ser descubierta, estando a la intemperie? Fue culpa de la naturaleza, que la cubrió con vegetación. Solo gracias a la tecnología de vanguardia de escaneo LIDAR fue posible descubrir Yangola. Teles y su equipo utilizaron escaneos láser para revelar un enorme asentamiento que era mucho más que una simple fortaleza. Era una ciudad completa, vibrante, llena de vida, comercio y una planificación urbana realmente avanzada. En solo 2 horas, Teles y su equipo lograron descubrir lo que habría llevado años encontrar caminando. Identificaron unas 360 hectáreas de ciudad, un sistema defensivo amurallado, 16 plazas, una red de caminos, un centro ceremonial y canchas de juego de pelota mesoamericanas, donde se practicaban rituales que, a menudo, terminaban siendo mortales. Todavía quedan algunas preguntas por responder. ¿Por qué desapareció Yangola? ¿Qué opinas tú? ¿Por qué toda una ciudad simplemente se marcharía? Los investigadores no creen que la ciudad fuera abandonada a causa de una guerra, una hambruna o un desastre natural. En cambio, Teles cree que su pueblo eligió irse justo antes de que llegaran los españoles, trasladándose solamente a unas 12 millas y media de distancia, a lo que hoy es Tehuantepec, donde sus descendientes aún viven. Aún así, eso no explica completamente por qué empacaron y se fueron. ¿Acaso su oráculo vio la conquista española en el horizonte? ¿Les llegaron rumores de invasores de piel blanca provenientes del sur? ¿O podría haber sido simplemente una coincidencia que se mudaran justo a tiempo para evitar ser aniquilados? Esta antigua ciudad guardaba una sorpresa aún mayor. Fue diseñada para el pueblo, no para la élite. Yangola parece haber sido sorprendentemente igualitaria. La investigación de Tales sugiere que los ciudadanos comunes tenían más poder del que se pensaba inicialmente. La presencia de pequeños templos y plazas fuera del centro de la ciudad indica que los ciudadanos regulares desempeñaban un papel importante en la toma de decisiones. La ciudad fue concebida para el bienestar colectivo en lugar de estar orientada solo a los ricos. El diseño de Yangola priorizaba a las familias extendidas y los espacios comunitarios. Te hace pensar, ¿verdad? ¿Crees que nuestros urbanistas actuales podrían aprender de Yangola a construir ciudades mejores y más amigables? Hoy en día sabemos que los vikingos vivieron su propio apocalipsis. Resulta que ellos pudieron haber atravesado su propia versión del fin del mundo. Lo siento por los testigos de Jehová, pero se lo perdieron. Estoy hablando de Ragnarok, el legendario fin del mundo vikingo. Puede que no haya sido simplemente otro mito contado para dormir, como tantos eruditos asumieron. Ahora la ciencia respalda la idea de que una catástrofe real pudo haber inspirado la fábula familiar de Ragnarok. Y, siendo honestos, suena como la peor época imaginable para estar vivo. Fue un invierno sacado de las peores pesadillas de cualquier peregrino. 3 años sin sol, sufriendo un frío amargo, con cosechas fallidas y sin alimentos que comer. El ambiente, por decirlo suavemente, no era el mejor. Esto realmente ocurrió, y un invierno similar también es parte de la mitología nórdica. Se trata del apocalíptico invierno de Fimbulwinter, que literalmente significa gran invierno. Este frío brutal y sin fin era la señal de advertencia de que Ragnarok estaba tocando la puerta. Era el equivalente vikingo a la apertura del 7º sello. Los científicos incluso tienen una fecha aproximada para cuando ocurrió el verdadero Fimbulwinter. Creen que el mito se basó en el invierno volcánico real del año 536 después de Cristo, un año que los historiadores consideran uno de los peores para estar vivo. Y eso ya es decir bastante, considerando que los últimos 4 años han sido, digamos, un tanto extraños. ¿Qué sucedió en el año 536? En resumen, erupciones volcánicas
volcánicas consecutivas llenaron el cielo con tanta ceniza que el sol prácticamente se tomó unas largas vacaciones durante varios años. La temperatura cayó en picada, las cosechas fracasaron y la gente entró en pánico. ¿Quién podría culparlos? Aunque los libros de historia han documentado durante mucho tiempo la devastación en el Imperio Romano de Oriente y en China durante el siglo VI, el mundo nórdico ha sido en gran parte ignorado. Ahí es donde entra este nuevo estudio. Un equipo de investigadores en Dinamarca, liderado por Morten Fischer Mortensen, del Museo Nacional de Dinamarca, analizó los anillos de los árboles. Los árboles son algunos de los mejores guardianes de secretos, como verdaderos historiadores de la naturaleza. Los anillos revelaron que, entre los años 539 y 541, los robles en Dinamarca dejaron de crecer. Y si los árboles no podían crecer, tampoco podían hacerlo las cosechas, lo que significaba que las personas se veían obligadas a sobrevivir con migajas. El estudio también descubrió algo intrigante. Hubo una explosión en la cantidad de tesoros de oro enterrados en todo el mundo vikingo entre los años 539 y 541. ¿Recuerdas al dios Sol furioso de los escandinavos del que te hablé antes? Los agricultores neolíticos solían enterrar piedras solares para apaciguar a este dios furioso. 3500 años después, los vikingos, posiblemente descendientes de aquellos agricultores, hicieron lo mismo con los tesoros de oro. Se piensa que ofrecieron sus posesiones más valiosas a los dioses, esperando un alivio del interminable invierno. El invierno de Fimbul fue terrible para los vikingos, pero siempre hay un lado positivo. La catástrofe pudo haber llevado a una revolución agrícola. El estudio sugiere que tras el desastre, los agricultores nórdicos comenzaron a cultivar centeno, un grano resistente que no necesita mucha luz solar, y así el pan de centeno podría haberse convertido en un legado no intencionado del apocalipsis vikingo. Puedes agradecerle al invierno de Fimbul la próxima vez que muerdas un sándwich de centeno. Ahora bien, para ser justos, no estoy diciendo que el fin literal del mundo ocurrió en el siglo VI. Los testigos de Jehová aún pueden esperar la segunda venida. No hubo lobos gigantes devorando el sol como en el mito nórdico. Thor y Loki no se enfrentaron en combate, y Odín no lideró una última batalla contra el mal como en el Armagedón nórdico. Pero, como dijo Mortensen, los mitos a menudo reflejan eventos históricos reales. El invierno de Fimbul bien podría ser un recuerdo distante de un verdadero desastre climático brutal. Si nada más, me dio una excusa para hablar de inviernos volcánicos, anillos de árboles, trabajo detectivesco y de cómo podríamos deberle el pan de centeno a los vikingos. Joyas antiguas y una máscara espeluznante. Se ha encontrado un imperio de joyas muy anterior a su tiempo y ha dejado a los arqueólogos atónitos. Están tan asombrados por las joyas impactantes que encontraron como perturbados por la máscara inquietante que acompañaba a las joyas. Investigadores en Kuwait descubrieron una fábrica de joyería de 7700 años de antigüedad, de la época prehistórica Ubaid, que data de aproximadamente entre el año 5500 y el 4000 a.C. La fábrica es anterior a las pirámides, al lenguaje escrito e incluso a la metalurgia. Y aún sin todos esos avances tecnológicos, alguien en el desierto de su villa ya operaba un negocio de accesorios. Vaya espíritu emprendedor. Si eso no fue suficientemente sorprendente para ti, en la misma excavación encontraron una máscara de arcilla extremadamente inquietante que parece hecha a medida para provocar pesadillas. El sitio donde aparecieron todos estos objetos se llama Bara 1. Arqueólogos de Polonia y Kuwait estaban excavando en el sitio Bara 1 cuando encontraron ornamentos de concha y fragmentos de cerámica. Al principio parecía simplemente el taller de manualidades olvidado de alguien. Luego se dieron cuenta de que era un taller de joyería en pleno funcionamiento, donde alguien, presumiblemente, fabricaba piezas para obtener ganancias. El profesor Piotr Bielinski, codirector de la excavación, todavía está asimilando el descubrimiento. Dijo que estos hallazgos iluminan las complejas redes culturales y económicas del periodo Ubaid, además de resaltar la importancia de los primeros asentamientos humanos en la configuración de la historia regional. En otras palabras, el periodo Ubaid en Kuwait representó un avance importante para la humanidad. La gente ya estaba desarrollando civilizaciones modernas mucho antes de Sumeria o Egipto. Junto con el taller de joyería, los investigadores descubrieron algo mucho menos glamoroso. Encontraron una figura de arcilla con una cabeza humana extrañamente alargada y rasgos faciales
inquietantemente oscuros. Recuerda a las estatuas de hombres lagarto de Ubaid, que son realmente extrañas. Durante el periodo Ubaid, las personas elaboraban estatuas que parecían reptiles o seres reptilianos extraterrestres. Interprétalo como quieras. El profesor Bielinski piensa que la máscara y la fábrica de joyas podrían estar relacionadas de alguna manera ritual, aunque el vínculo exacto sigue siendo un misterio. A mí me intriga más por qué una de las primeras sociedades complejas estaba tan obsesionada con crear estatuas de hombres lagarto y máscaras que parecen alienígenas. ¿Qué pasaba con esta gente? ¿Alguien tiene alguna teoría? ¿Cuál es tu misterio antiguo favorito que aún no ha sido resuelto hasta hoy? Déjamelo saber en los comentarios y muchas gracias por ver el video. Si te gustó, asegúrate de suscribirte y regresar pronto para más contenido asombroso del canal. Nos vemos pronto aquí en